de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Por este tema es que estamos comunicados con Juan Manuel López, diputado nacional por la coalición cívica Juntos por el Cambio. Doctor López, Adrián Puente lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Adrián. ¿Cómo les va? Bien, en principio saber formalmente cuál es la posición del bloque que representa respecto de la reforma judicial. Bueno, en primer lugar, nos parece que no es una oportunidad adecuada tratar una reforma judicial en el contexto de una pandemia de estas características. No puede ser la prioridad del gobierno. La prioridad del gobierno tiene que ser la cuestión sanitaria, la cuestión económica, la cuestión de la deuda externa y muchas otras prioridades que el gobierno tiene que atender. Entonces, como no somos ingenuos como fuerza política, sabemos que si pone esta prioridad es porque hay algunas cuestiones no claras o algunas intenciones debajo de la mesa que intuimos, creemos, que son o tienen que ver con la impunidad de la vicepresidenta de la Nación, ¿no? Que tiene tantas causas judiciales, que está tan apremiada por eso, que eso impacta en su vida cotidiana, en su carrera política, en la vida incluso de sus hijos, y que esa es la verdadera razón de invitarnos a reformar toda la justicia federal de la Argentina. Por eso se explica, entiende usted, por ejemplo, la presencia del doctor Veraldi en este comité de notables que va a dar opinión sobre la reforma. Efectivamente, Veraldi, más allá de ser un excelente abogado, es el abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner en todas sus causas judiciales, de algunos otros exfuncionarios, y ponerlo en este comité de notables, expertos, en fin, no sé cómo calificarlos, tiene un mensaje, o una provocación de yo voy a hacer lo que quiera de Cristina Fernández de Kirchner, o concretamente la necesidad de controlar esta reforma, de que se cumplan sus objetivos. La reforma, a nuestro modo de ver, y esto tiene que ver con un comunicado que sacó ya Todos Juntos por el Cambio, no solo la coalición cívica, tiene un punto clave que es este comité de expertos que va a analizar el funcionamiento y la composición de la Corte Suprema. Cristina Kirchner necesita una nueva instancia judicial que se va a crear en la Corte Suprema a través del funcionamiento en salas. La verdad que la opinión de estos expertos está en muchos casos ya consolidada. Ellos tienen una opinión previa y además la decisión política de ampliar la Corte Suprema está. En todo caso, el grupo de expertos intentará legitimar con argumentos jurídicos, técnicos, la necesidad de ampliar la Corte, pero la decisión está tomada, es crear una nueva instancia penal en la Argentina, creando una sala penal en la Corte, que le permita a Cristina resoluciones de arbitrariedad de sentencia, resoluciones de nulidades, resoluciones de, en fin, una cantidad de cosas, sobreseimientos en alguna medida, que le permitan librarse de sus causas. Entonces, respecto a la ampliación de la Corte, nosotros como Juntos por el Cambio ya decidimos algo. No le vamos a dar los 2/3 en el Senado por más que amplíen la Corte, con lo cual habrá una Corte vacante, habrá una Corte sin jueces, pero no habrá una Corte colonizada por el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner. Nuri, te escucha el diputado López. Hola, diputado Nuria, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Le parece que tiene lógica cómo está integrada esta comisión? ¿O más allá del respeto, digo, usted recién marcaba el tipo de profesional de Veraldi en este caso, pero o se puede ser juez y parte en este sentido? Yo creo que no se puede ser juez y parte. Y una cosa principal, los abogados como Veraldi, a mi modo de ver, esto es por supuesto una opinión absolutamente personal, tienen que elegir en algún momento de sus carreras o el prestigio o el dinero. Y Veraldi quiere las dos cosas, quiere el prestigio y quiere el dinero que le pueden pagar algunos, digamos, no quiero ser tan duro, pero sí, algunos delincuentes que tienen muchísimo dinero para ofrecerle a sus abogados defensores. Para mí es incompatible querer tanto prestigio y a la vez tanto dinero. O uno decide como abogado, que está en todo su derecho a cobrar muy caro y a tener, las personas en general que pueden pagar muy caro las defensas penales son personas que tienen muchísimo dinero, en general que han robado mucho, porque tienen, el doble incentivo, la cantidad de dinero para pagarlo y por otro lado los delitos tan duros que se les imputan,
Y uno tiene derecho a trabajar para esas personas, cada abogado decide y todos los ciudadanos tienen derecho a una buena defensa. Ahora, no se puede querer estar en los dos lados. No se puede querer tener el prestigio de ser un buen profesional y estar en todas las comisiones y al mismo tiempo querer cobrar de los funcionarios corruptos que lo ponen en ese lugar. Además de que es juez y parte, va a diseñar el sistema institucional en el que después va a operar jurídicamente para salvar a su clienta Cristina Fernández de Kirchner. Piensa que la reforma judicial en este momento, en medio de la pandemia, decía recién, no es prioridad. ¿Tiene que ver justamente con esta intención de allanarle el camino a Cristina? Nosotros no tenemos dudas porque presentar esta prioridad es bastante, digamos, sospechoso, por decirlo de alguna manera. No, en la cabeza de nadie hoy es la prioridad de la Argentina reformar la justicia. Por supuesto que la justicia tiene deficiencias. Es más, yo no creo que las deficiencias de la justicia argentina se mejoren a través de estas propuestas de crear más juzgados o menos juzgados o unificar fueros. La justicia argentina necesita cosas muy básicas. Necesita más recursos humanos, técnicamente formados, más recursos materiales, mejores métodos de investigación, necesita más transparencia, los jueces tienen que rendir cuentas mucho más seguido en el Consejo de la Magistratura, necesitan auditorías para saber cuánto duran las causas, necesitan los controles del propio Consejo, necesitan, entre otras cosas, poder uno acceder de una manera más transparente a los expedientes, porque la verdad que el periodismo o los ciudadanos mucho menos, solo accedemos a través de que los jueces quieren que sepamos de los expedientes. Y los expedientes, en tanto no haya secreto del sumario, deberían ser mucho más públicos en nuestro país. En fin, yo creo que con transparencia y recursos económicos y técnicos, la justicia argentina y rendición de cuentas mejora, no creando más o menos juzgados o unificando unos u otros. Entonces me parece que está directamente hasta mal encarada la reforma y la reforma tiene que pasar por otro lado. Diputado, escuchaba a su par Paula Oliveto en las últimas horas diciendo que más allá de todos los cuestionamientos que podía tener este comité de notables, por llamarlo, calificarlo de alguna manera, en definitiva el voto que vale es el voto de los legisladores, que son los que le dan cuerpo a la eventual reforma judicial, intentando bajar un poco los decibeles de esa conformación. ¿Está de acuerdo con esta mirada? Sí, pero el comité influye en alguna medida. Está puesto ahí para legitimar y está puesto ahí para mandar un diseño institucional, un proyecto. Por supuesto, los que vamos a decidir somos los diputados. Pero ese comité, al ser convocado por el presidente de la Nación, creo que todo el bloque oficialista se va a privar de debatir en el Congreso y nos va a decir a nosotros, esto ya lo vio el doctor Veraldi, esto ya lo vio el doctor Bacigalupo, esto ya lo vio una cantidad de jueces que pasó ya en otras oportunidades. Recuerdo cuando se creó el nuevo Código Civil, el que está vigente hace pocos años, fue en el año 2012 o 2013, había un comité de juristas. Le mandaron el proyecto al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo después tocó cosas claves de ese proyecto que iban en contra de lo que habían dicho incluso el propio comité. Con lo cual, cuando la decisión política está tomada y la decisión política es ampliar la Corte, hacerla funcionar por salas y ampliar el alcance de las cosas que llegan a la Corte para que lleguen los recursos de Cristina Kirchner, poco va a importar lo que haga el comité, pero sí se lo va a usar mucho para justificar algunas cosas. El solo hecho de haber participado de ese comité, a algunas personas le van a dar cierta legitimidad, ¿no? Que después en el debate parlamentario va a impactar. Ahora, doctor, uno mira el pasado no tan lejano y la Corte Suprema siempre fue objeto de toqueteo, de correcciones, de modificaciones, de ampliaciones, de recortes en su conformación. Digo, ¿qué nos pasa institucionalmente con esto? Bueno, queremos siempre tocar las instituciones de la República, o siempre no siempre, voy a ser más justo. La verdad que en el gobierno de Mauricio Macri no se quiso ampliar la Corte, no se amplió la Corte de Hecho, no se cambió el Consejo de la Magistratura, digo, una cantidad de cosas institucionales que, como creíamos que estaban bien, o que era mejor no tocarlas en pos de preservar la institucionalidad y dar una discusión, en todo caso, de mucho más largo plazo, de mucho consenso,
se evitó hacer eso. Ahora, en algunas oportunidades se hizo, y el ejemplo más contundente y más cercano es el gobierno de Carlos Menem. Los que tienen un poco más de 30 años, 30 y pico de años, saben que durante los 10 años que gobernó Carlos Saúl Menem, había una Corte Suprema que le decía todo que sea al presidente, que tenía una mayoría automática. De los 9 miembros que tenía la Corte durante esos años, 5 siempre votaban para el gobierno del presidente Menem. ¿Por qué? Porque el presidente, en un momento, a principio de su mandato, decidió ampliar la Corte de 5 a 9, algo muy parecido a lo que quieren hacer ahora. Y hubo otras oportunidades, no tantas, en las que eso también ocurrió, que hubo ampliaciones de la Corte. Ahora, el número histórico de nuestra Corte es de 5 miembros. ¿Por qué es importante mantener el número histórico? Porque se supone que ese poder, el poder judicial, no tiene que cambiar cada vez que cambia el poder político. Es un poder que se mantiene a lo largo del tiempo y que se renueva más despacio para que, los políticos no podamos influir sobre él y seamos controlados. Es un valor en sí mismo esa estabilidad de los magistrados y esa remoción casi natural. La mayor parte de los jueces renuncian de muy grandes o incluso algunos hasta mueren en su cargo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que se pensó nuestro sistema institucional hace 150 años y funciona bien y funciona en otros países muy bien. Pero ¿cuál sería el mensaje, el motivo para, ahí estamos sobre y media, para la ampliación, cuando la misma Cristina en su momento se expresó a favor de achicar la Corte? Sí, el propio Alberto Fernández al principio de su mandato dijo exactamente lo mismo. Por eso el motivo está escondido, pero no tanto porque todos lo podemos ver. El motivo es que Cristina Fernández de Kirchner y algunas personas más para llegar a la Corte como una instancia más previa que revise el fondo y las formas de muchas de las resoluciones por las que ella está procesada o incluso por las que va a ser condenada eventualmente en los juicios orales que ya están en ¿Mañana van a estar Juntos por el Cambio? No. Juntos por el Cambio fueron invitados los bloques parlamentarios y decidieron no participar. Doctor López, un placer y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Que siga muy bien. El diputado nacional por la coalición cívica, Juntos por el Cambio, Juan Manuel López, a propósito de la postura que va a tener el bloque en la presentación de la reforma judicial del Poder Ejecutivo.